Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales en Literarios. Esta vez nos acompaña el poeta Bernardo González Kaufmann. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, gracias por la invitación. Bernardo, tú empezaste a escribir poesía desde muy joven. ¿Cómo es ese primer encuentro con la poesía, con la literatura? ¿Quién te influencia? ¿Algún familiar? ¿Hay algún texto que te marque, por ejemplo? ¿Cómo es ese primer acercamiento? Claro. Bien, yo tuve una infancia campesina, digamos, dentro de la ciudad. Mis papás eran de origen campesino y se vinieron a vivir al Talca de los años 50, muy rural todavía. Y teníamos una casa grande donde se replicaba la vida campesina con gallineros, siembras, huertas. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tuve una vida muy poética. Con la reproducción, la vida, la belleza. Mi papá también cantaba y leía, especialmente cuando huerteaba, los poemas de Jorge González Bastía, que era su tío abuelo. El poema Las tierras pobres, qué sé yo, Los motivos del lobo de Rubén Darío. Y se me quedó esa resonancia a mí. Yo no entendía mucho, digamos, el contenido de lo que él declamaba, pero esa resonancia que tenía para declamar y me impresionaba. Y después, con el tiempo, claro, entendí los textos y me o sea, gustó. ¿en tu hogar se vivía eso? Había como la poesía estaba latente y bueno, y por otro lado mi mamá pintaba. Entonces, además de todo ese digamos, esa cercanía con la poesía, ya sea en la palabra o en la pintura, estaba la vivencia de las cosas. Las gallinas, la huerta, los paltos, la leña que entraba, mi abuelo que hacía volantines. Y después, con el tiempo, me chocó la ciudad, digamos. Como que yo nunca me sentí citadino, siempre como exiliado en la ciudad. Y quería expresar toda mi incoherencia y mi, digamos, desencuentros con la ciudad. Y el vehículo que encontré para expresar eso fue la poesía, más o menos por ahí ya la adolescencia. Al contacto de la biblioteca que tenía Jorge González Bastía, donde encontré textos de poetas menores chilenos, pero que me encantaron. Te hablo de Jerónimo Lagos Lisboa, de aquí de San Javier. San Javier, sí. Carlos Prender Saldía, González Vera, Alué, que eran novelitas, pero bueno, González Vera ganó el Premio Nacional, pero esos escritores, entre comillas, menores, me encantaron, me hice contacto con ellos. Y después, uno necesita expresarse, ¿no es cierto? Y ya fue como un cauce natural llegar a la literatura y llegar a la poesía. Un proceso largo, sí, largo, de escritura, hasta el día de hoy. Bernardo, bueno, tú hablabas un poco también al comienzo de ese Talca antiguo, Claro. lo rural muy presente en ese Talca, bueno, todavía en su medida, digamos. ¿Cómo refleja eso tú en tu poesía, con el tema lárico, por ejemplo, la nostalgia, o en las imágenes que aparecen en tus textos? ¿Cómo reflejas tú de alguna manera esa identidad, por decirlo de alguna manera, talquina, que está ahí a la vuelta de la esquina, o sea, contemporáneo? Claro, en mi poesía, yo reflexionando, creo que cojo 3 temáticas, digamos, o 4 temáticas, que es el contacto del hombre con la naturaleza, el contacto lo más directo posible del hombre con la naturaleza. Esa relación me gusta mucho, sean campesinos, sean pescadores, sean arrieros, ¿no es cierto? Esa relación pura con la naturaleza también es como una resistencia, ¿no es cierto?, a estas invasiones que estamos recibiendo de los electrodomésticos, etc. La otra temática, la temática social. Yo veo la vida en forma, el hombre se va a salvar en comunidad, no nos vamos a salvar solos, aislados, y hago poesía social. Y la tercera temática que cultivo es la erótica. ¿No es cierto? El cuerpo humano sagrado, la erótica sagrada.
Y fíjate que con esa temática es circunscrito a un territorio que coincidió que se llamó Maule. Pude haber escrito esta misma poesía o con otras variantes tal vez en Chiloé, o en Atacama, o en el Congo, pero Claro. nací aquí y escribo lo que en este paisaje, con estos elementos, ¿cierto? Y Pero entonces, Talca o el Maule sería como el contexto de el tu territorio poesía. donde yo me he desenvuelto y que he llegado a amar este territorio, y donde obviamente los personajes, las temáticas y la identidad de esta región me ha permeabilizado y me ha dado una cierta identidad como maulino. Pero yo no lo tomo como, digamos, como una obligación de ser maulino por el hecho. No. Pues, yo, si me hubiese trasladado a cualquier región, habría escrito igual poesía. Pero coincidentemente fue en Maule y estoy contento en el Maule. Oye, en ese sentido, ¿cuál crees que es la identidad del maulino? La identidad del maulino. Si es que existe una sí, identidad. Yo creo que hay una identidad que no la cuidamos mucho. La identidad, por ejemplo, lo que te acabo de decir, estamos muy cerca de la naturaleza. Nuestra economía se basa en productos agrarios. O sea, tenemos mucha montaña, mucha actividad volcánica, y tenemos océano. O sea, estamos cruzados por la naturaleza. Eso yo creo que es la gran impronta del maulino. Estamos de una u otra manera muy vinculados a la naturaleza. Pero ahora hemos sido invadidos por la globalización y se nos han raptado digamos, muchos rasgos de nuestra cultura, hasta nuestro lenguaje, nuestra tradición, nuestra gastronomía, nuestras fiestas, todo ha sido como intervenido. Pero hay cierta resistencia, ¿no es cierto?, en lo rural. También lo comunitario. Fíjate que acá en los sectores agrícolas tú eres del sector rural. Claro. La vida no se entiende si no es en comunidad. Ningún campesino se salva solo. La trilla, como era la trilla antes, acuérdate, era como una minga, ¿no es cierto? Las vendimias, yo me acuerdo, se acercaban los vecinos de aquí, de allá, y después se iban a otra viña. Era comunitario, y eso hay que rescatarlo. Entonces estamos muy vinculados a la naturaleza, tenemos una cultura comunitaria que todavía en los sectores populares se mantiene como resistencia a salvar la humanidad, me refiero. Y el tercer elemento, yo creo, de nuestra identidad sería lo celebrativo, lo picaresco que dice Claudio Maldonado. Celebrar la vida en las cosas chicas, pero que, insisto, todo esto está tratando de ser arrasado por la globalización, pero se resiste, ¿no es cierto?, con las fiestas. Yo me acuerdo en los lugares que yo visitaba, las fiestas campesinas, toda la tradición que viene de la colonia, que es de los angelitos, del folclore, ¿no es cierto?, se mantuvo y se mantiene en muchos sectores todavía. Entonces, lo celebrativo, lo comunitario y lo rural. Yo creo que por ahí va la identidad maulina. Y con eso tiene que ver también la resistencia poética de la cual hablas frente a la globalización. Exactamente. El poeta en ese sentido tiene que asumir, bueno, como yo lo entiendo, ¿no es cierto?, en su contexto, salvaguardar los valores humanos esenciales a través de la belleza, a través de su palabra. Fíjate que la región del Maule tiene una gran identidad poética. Tiene poetas potentes, tiene Pablo de Roca, tiene Pablo Neruda, Eduardo Anguita, Efraín Barquero, Mat Jara, Jorge González Bastía. O sea, y me quedo corto. Hay un gran contingente de poetas que sitúan a la región del Maule como
como un foco literario en Chile. Y claro, es muy fecunda, tenemos una gran historia. Exactamente. Pero, ¿tú crees que existe una identidad en la poesía maulina o una poesía maulina propiamente tal? Más que se me olvidó, un conjunto no de poetas. Claro, no sé si te nombré a Efraín Barquero o Eduardo Anguita, ¿no es cierto? Barquero, en su poesía, la primera etapa de su poesía, digamos hasta los años 90, está como, digamos, la historia de la hermosura del Maule. El libro La Compañera, por ejemplo, que está situado en Río Maule, Constitución, habla precisamente de lo que te decía, de la vida comunitaria, de la vegetación, de la naturaleza y de la erótica también. Y hay como una suerte de mapa del alma maulina en la poesía de Efraín Barquero. Tiene un libro en prosa que son sus memorias que se llama Arte de Vida, donde él cuenta su vinculación con el Maule. Un libro hermoso. Entonces yo creo que hay un desconocimiento, ¿no es cierto?, en la gente de la calidad de los poetas maulinos. ¿Para qué vamos a hablar de todas las referencias que hace al Maule Pablo de Roca en su extensa obra? Son muchas las referencias que hace Pablo de Roca al Maule, la montaña con su padre, las comidas, en Guayeco, las fiestas, ¿no es cierto? Entonces por ahí va la identidad que se rescata a través de la poesía, las costumbres, las tradiciones. Yo creo que los poetas, claro, pues Pablo de Roca escribió su época. Por ejemplo, tu poesía está rescatando toda la invasión o el Talca nocturno, que es otra cultura, pero y también incorpora elementos de la ruralidad. Tú estás haciendo como una fusión ya con el Talca globalizado y poniendo elementos de escapada a San Clemente, escapada al Cerro de la Virgen, ¿no es cierto? Cuatreros, metes entre medio de toda una visión moderna del Talca, pero sigue haciendo referencia a elementos Bernardo, y en ese rurales. sentido, retomando el tema de Talca, tú también hablas mucho de Talca en tu poesía. ¿Por qué esa necesidad quizás de tener que poetizar o expresar el sentir de la ciudad? Claro. O cómo la sentimos nosotros. Como te digo, no me lo autoimpongo. Simplemente por el hecho de estar acá, yo veo que acá en Talca fusilaron al intendente Germán Castro, en Talca. Si lo hubiesen fusilado en otra parte, lo habría puesto otra ciudad. En Talca, ¿no es cierto?, falleció mi papá, ¿cierto? En Talca nacieron mis hijos. En Talca está Ranger, ¿cierto? Pero porque es el territorio que tengo que poetizar y hacer este Talca llegarlo a una realidad superior, hacerlo universal. Es más o menos lo que decía Constantino Cabaf: al lugar que vayas llevarás tu ciudad, ¿cierto? Tu ciudad te seguirá a donde vayas. Un poco por el hecho de haber nacido acá, y al final uno termina amando Talca, porque uno está lleno de recuerdos, lleno de grandes experiencias, ¿no es cierto? Pero, insisto, puede haber sido chonchi. Es una casualidad. Entonces. Fue una casualidad que nací acá y mi abuelo venía de Hamburgo, materno, pudo haberse quedado en San Juan, que estuvo un tiempo allá, su antepasado, pero llegamos a Talca y en Talca soy feliz. Bien. ¿Por qué escribes, Bernardo? ¿Por qué escribes poesía? Es que empecé a escribir para sentirme pleno como ser humano y esa plenitud pasa también por que sean plenos mis semejantes, mis compañeros de clase, mi pueblo, que sean plenos mis alumnos, que sea plena toda la colectividad que me donde estoy inserto. Existe un amor al prójimo, entonces, a partir y también un elemento muy cristiano ese. Entonces, busqué la plenitud en la palabra, y porque no me conformaba con el mundo que estaba viendo. O sea, yo cuando salgo de la casa que te hablaba al principio, de esa casa que parecía una pequeña quinta así, hecha con mucho esfuerzo, porque mi papá era ferroviario, mi mamá era profesora rural en bicicleta, o sea, profesora normalista. Entonces éramos de ropa parchada, éramos de reciclaje,
pero vivíamos en la abundancia rural, que mi papá tenía su huerto y teníamos 70 gallinas y no nos faltaba el huevito, y mi abuelo que vivía con nosotros matuteaba, vendía queso y vendía volantines. Entonces cuando salí de ese mundo a la ciudad, sentí el choque, y entonces no me quise morir en la ciudad, y empecé a escribir. Y para eso estaba la Y poesía. la poesía me salvó. Excelente, muy bien. Hacemos una breve pausa en esta entretenida conversación con Bernardo González Kaufmann y desde la librería y cafetería que leo. Literarios junto a Bernardo González Kaufmann, poeta. Bernardo, ¿cómo ves el panorama de la poesía actual acá en nuestra región? Sí, lo veo bien. Hay hartas actividades. Están saliendo poetas con más lecturas, con más formación, debido a que tienen más acceso a libros, a las redes, ¿no es cierto? Están saliendo poetas bien interesantes. El poeta que estuvo recién, ¿cómo se llama? José Tomás. José Tomás. José Tomás. Bueno, está Mario Meléndez, que regresó del exilio, digamos, de México, Italia, y está de nuevo de vuelta en Talca trabajando para la Fundación Huidobro. Un poeta sólido. Veo también, es que si empiezo a nombrar, yo creo que se van a quedar afuera algunos y después se van a poner celosos y se van a enojar. Bueno, sí, es muy suspicaz el ambiente poético. Sí, es muy sensible. ¿De los poetas? Sí. Es muy sensible. Pero viene una camada buena. Están todos sí atomizados, no están en una agrupación. La Sociedad de Escritores de Chile se está tratando de rearticular, pero cada digamos, escritor se rasca con sus propias uñas. Vienen jóvenes de la Universidad Autónoma, hay un grupo ahí, una camada que salió, bueno, estás tú, el mismo Claudio, en fin, en Talca hay harto movimiento. Está la misma Pascuala que trabaja aquí. Existe un recambio entonces. Viene un recambio, está Jonathan Opaso, que es un muy buen poeta en Talca. Y en la región también, pues Curicó también está bastante sólido. Está Américo, Leonidas. Se ve que en el Maule se ha continuado un poco la tradición. Y la generación mía también hay escritores que se mantienen, que aún están vigentes. Y están haciendo soporte, digamos los dinosaurios de los veteranos del 73. De la generación del roneo, ¿cierto? De esa generación. En ese sentido, Bernardo, ¿era muy complicado escribir poesía en los años 80? Bueno, piensa tú que la dictadura quemaba libros. O sea, para encontrar un Neruda, por ejemplo, estos libros, un libro de estos, en los años 70 era imposible. Imposible la dictadura. Por aquí, por allá, me llegaba uno y no estaba la fotocopia. Claro. No estaba, era impensable el internet. Imagínate todo el vacío que tuvimos nosotros por año. Yo me he puesto al día de los años 80, 90 leyendo, pero los 70, 79 era la gran tradición educativa y cultural que tenía el Chile, porque éramos paladines en Latinoamérica. Acuérdate de la editorial Quimantú, que sacaba tiradas de 100.000 ejemplares, pues gratis, los regalaban. Eso pasó al otro extremo. Entonces hubo un apagón cultural tremendo, pero nos hicimos a pulso, y por eso que nuestra poesía, la de mi generación de los años 70, 80, es más vivencial, testimonial que intelectual.
Por eso que nuestra poesía fue más en contacto, digamos, con el sufrimiento de la gente, carne viva, que con metaforones así conceptuales o abstractos. Nosotros fuimos carne de cañón, digamos. Mi generación, la generación del roneo. Estuvimos, ¿no es cierto?, en las peñas, después en dictadura, tratando de hacer arte a pulso. Fue muy difícil el poder escribir en esos tiempos. Además, decir en ese tiempo, hasta persinarse era sospechoso. Entonces, bueno, yo estoy hablando porque yo para la dictadura tenía 16 años, imagínate, cuando llegó el golpe de Estado, la época más fervorosa del ser humano, de la plena juventud, y la democracia volvió recién en el año 90, imagínate. Pasé de los 16, los 20, los 30, bajo dictadura. Por eso después cuando llega la democracia hay una eclosión cultural. Y se destapa la librería y además la llegada de los medios tecnológicos. Que hoy día tenés tú en la internet, los libros, los diarios, la música, las películas, las canciones que tú quieras. Es una enciclopedia. Tú en tu cajita andas trayendo una enciclopedia, una biblioteca de Alejandría en el bolsillo. O sea, es una maravilla. Pero también hay que tener un criterio para saber usar la tecnología. Para saber, yo me acuerdo de este autor, ya, Rainer Maria Rilke, claro, que ya elegía del Duino, pum, ya, y está. Pero un cabro que no sabe quién es Rilke no va a saber usar la cajita. Por eso es bueno también tener una base cultural para usar los medios electrónicos, que hay que saber usarlos bien. Bernardo, y bueno, tomando lo que dices tú de Rainer Maria Rilke, el escritor alemán, de alguna manera gestor intelectual de lo que fue después la poesía lárica, ¿consideras que tu poesía está dentro de lo que es la poesía lárica? Sí, yo tomé mucho bueno, Jorge González Bastía. Claro, que uno... el poema Las Tierras Pobres, ya en un lugar, Barquero y Tarier. O sea, escribió poesía lárica antes de que fuese poesía lárica acá en Chile. Sí, es que yo creo que Rilke, lo que hizo él, sistematizó lo que existía. Acuérdate del Quijote, en un lugar de la Mancha, en un lugar hasta todo, Macondo de García Márquez. El pueblo de Comala de Juan Rulfo. O sea, todo está en lugares. Si uno no puede escribir lo que no conoce. Yo tomé lo mejor de la poesía lárica. Me encantó la poesía lárica. No solamente la poesía lárica, también me gusta el existencialismo, me gusta el creacionismo, me gusta Huidobro, y me gusta el surrealismo, los mandragóricos. O sea, hay muchas... La poesía tiene mucho insumo. Y la lárica es una de las que más me gustan, pero, por ejemplo, el larismo de Telier en Chile es muy nostálgico, ¿cierto? Es lo esencial del larismo. La nostalgia, ¿no es cierto? En cambio, el larismo de Barquero es eufórico. Es celebrativo. Claro. Comunitario, alegre. Son distintos larismos. Y yo en el Maule tomé un poco los existenciales, los poetas existenciales del Maule, un Rafide, por ejemplo, una Anguita, que es de acá, un Enrique Villalonga, que falleció muy prematuramente. Tomé todos esos poetas existenciales y también tomé los poetas líricos, los poetas vernáculos, digamos, el Barquero, Lyman House, González Bastía, y tomé las dos corrientes, la existencial y la terrenal, la vernácula, y hice una mistura, digamos, de la gran tradición de la poesía del Maule. Y de ahí yo bebí, con un homenaje a mis mayores del Maule, que considero que una gran poesía, mi estilo que si bien toma temas rurales, pero los elaboraba con técnicas de poesía moderna, donde, claro, Rilke fue uno de mis poetas preferidos, y súmale a eso Constantino Cavafy, el griego, ¿cierto? Bernardo, ¿cómo definirías la poesía si tuvieses que definirla? La poesía es como
Qué cosa más difícil. Si yo la defino, como que se quedo corto siempre. Pero te podría decir que es como el origen de la esencia humana que está oculta en todas las cosas, en todos los objetos, en todas las personas. Esa esencialidad humana que cuando es plena es bella. Un poco respondiendo a lo que decía Aristóteles, ¿no es cierto?, que la belleza tenía 3 patas. La bondad, el pathos, la bondad, el carácter como algo sentado en una entidad que es el ethos, y la verdad, el logos. El logos. Yo creo que lo que responde a ese concepto se acercaría a lo que es poesía. A lo que es poesía. Se acercaría nada más. Excelente, muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti y a todo tu equipo que están trabajando tan dedicadamente, ¿no es cierto?, por hacer cultura. Gracias. Hacemos entonces nuestra segunda tanda comercial y regresamos acá a Animales Literarios para escuchar al poeta declamar algunos poemas. Nos despedimos con la lectura de nuestro poeta invitado, Bernardo González Kaufmann, así que los espero para un próximo capítulo de Animales Literarios. Ya. El poeta, a Mario Meléndez. Nadie sabe cuando pasas que llevas el mapa de un tesoro en el morral. Ternuras de barrio que acaso entenderían esas tibias colegialas que sonríen detrás de los cuadernos, cómplices de las ciruelas verdes o de un guiño fugaz al fondo de la tarde muerta. Seguirás deambulando tras Monet, comprando cigarritos sueltos, preguntando la hora a los gorriones, tomando café bajo la lluvia, pidiendo fuego a las estatuas, hasta que decidas irte de paseo y nos dejes en la soledad más sola, buscando a Perec en las vitrinas, oyendo a cursis académicos conversando con fotografías o leyendo suplementos literarios a la sombra del magnolio de la plaza. Nadie sabe que la poesía anda a pie o en bicicleta, a la intemperie, entre cáscaras y sueños, susurrando el nombre de las cosas verdaderas, con palabras mojadas de rocío. Pichanga. A Germán Castro, intendente de la región del Maule, fusilado en el regimiento de infantería número 16 el 27 de septiembre de 1973. Epígrafe de Edmundo de Nora, poeta español, que dice: fui despertado a tiros de la infancia más pura. Todos jugamos fútbol en la calle con amigos que parecían pájaros y que alguna vez volvimos a encontrar en la feria, en la estación, en un bar de las afueras, incluso en un nicho abandonado donde conversamos de aquellas bicicletas en el área, de aquella pared con el quireñe, de aquella adrenalina que duraba hasta el próximo gol de Tole Tole. Todos pichangueamos con vecinos que nos faltan más que las costumbres, ahora que esperamos el momento que despierte el ciego de la esquina cantando, igual que ayer, en la memoria de lentos días, de tiempos de arrumacos: borrachita me voy para la capital. Todos pegamos su chuleta, 2, en canchas sin arcos y con luna llena, cuando en la UNASUR había zarzamoras
y se podía chapotear en el piduco y retosar bajo una manta. Todos quisimos dar la vuelta olímpica, corrimos raudos detrás de la victoria, pero aún nos duele la derrota. Al mejor del barrio sur lo fusilaron. Ni la pelota nos devolvió la infancia. Y termino con Florencio. Florencio, el culpable de todo. A mi papá le pesaba el carbón de piedra que traía el tranco sobre la escarcha. Cuando éramos apenas 2 ojos intentando descubrir la superficie de la mesa. Le dolían las manos de tanto apretar las orejas de la uva, la sarta de pejerreyes o la bolsa de limones que lo tironeaban hacia el rastrojo. Golpeaba la puerta con las rodillas. Pasaba tardes enteras desmalezando los tomates, haciéndole tacitas a las matas de durazno, espantando a los pájaros. A veces, envuelto en una manta, jugaba interminables partidas de ajedrez. Lavaba estampillas o cantaba tonaditas de 2 posturas, 3, en una guitarra más vieja que él. Incluso dormía siesta con los ojos abiertos para no olvidar el rebaño de la abuela que pastaba en el monte a la sombra de las pataguas, para no olvidar la tumba de Antonio en el cementerio de Niribilo, la carreta cargada de marea, las cuelgas de ajo que iluminaban los corredores de la casa natal, para no olvidar el río, las promesas, el silencio. Quizá por eso nunca mi papá aprendió a decir adiós. Gracias.